Bienvenido a la fábrica del tiempo. Los israelitas poseen un ADN ancestral que se remonta a poblaciones antiguas del Medio Oriente que comparten un origen semítico, como lo hacen en este video. Exploraremos otros grupos judíos que también llevan esta misma herencia semítica en sus raíces, utilizando una amplia gama de artículos genéticos. Profundizaremos en los orígenes no solo de los israelitas, sino también de algunos grupos judíos contemporáneos conocidos, revelando secretos antiguos conservados en su ADN. En este estudio abordaremos cómo estas conexiones genéticas vinculan a los israelitas de hoy con los patriarcas bíblicos como Abraham, y desentrañaremos misterios intrigantes sobre las migraciones y mezclas que dieron forma a la identidad de este pueblo a lo largo de los milenios. La misteriosa genética de los antiguos israelitas. El ADN de Abraham. Los estudios genéticos de los judíos son parte de un fascinante campo de la genética de poblaciones y son esenciales para analizar la cronología migratoria del pueblo judío. Estas investigaciones van acompañadas de otros campos del conocimiento como la historia, la lingüística, la arqueología e incluso la paleontología. Todas estas disciplinas convergen en un esfuerzo conjunto para investigar a fondo las diversas orígenes de los diferentes grupos judíos, también conocidos como divisiones étnicas judías. Uno de los mayores misterios que estos estudios buscan aclarar es si existe una herencia genética común entre todas las ramas judías. Es decir, si existe un ancestro semítico compartido como Abraham que une a todas estas poblaciones. Para ello se han realizado varios estudios utilizando tres tipos principales de pruebas de ADN genealógico: autosómico, ADN mitocondrial, ADN-MT y cromosoma Y. Las pruebas de ADN autosómico, por ejemplo, tienen como objetivo analizar toda la composición genética de un individuo, revelando las poblaciones que forman el llamado grupo genético, aislados entre grupos judíos. ADN mitocondrial, ADN-MT, examina la herencia genética transmitida de madre a hija, rastreando linajes femeninos a lo largo de generaciones por turnos, y el ADN investiga el cromosoma, y transmitido exclusivamente de padre a hijo, y es esencial para mapear linajes masculinos. Estos estudios revelan no solo la impresionante genética, la continuidad de los judíos a lo largo de los siglos, pero también las mezclas, las migraciones y las interacciones que dieron forma a la identidad de este pueblo a lo largo de la historia, ofrecen una ventana al pasado que conecta el presente con el antiguo ADN semítico con respecto a muestras de ADN de los antiguos judíos. Uno de los estudios más citados actualmente como ejemplo del ADN de los antiguos israelitas pertenece al material genético recuperado de los restos de los israelitas que vivieron durante el período del primer templo. Estas muestras de ADN fueron extraídas de huesos encontrados en el sitio arqueológico de Kiryat Jim. El profesor Israel Feldstein dirigió la investigación en la que se encontraron los restos de dos. Se analizaron individuos, un hombre y una mujer. El estudio reveló que el hombre pertenecía al grupo J2I-DNA-HAO, mientras que los dos grupos haplomitocondriales identificados eran T1 y H87. Es importante que todos sepan que tanto el ADN de los árabes como el de los judíos antiguos y modernos comparten predominantemente una fracción genética conocida como levante neolítico, a la que me refiero como la fracción predominante del ADN semítico antiguo. Este componente genético está ampliamente presente tanto entre los árabes, especialmente entre los árabes, como entre los judíos. Todos los pueblos de origen étnico-racial del Medio Oriente, tanto en el pasado como en el pasado.
Los actuales tienen como fracción principal de ascendencia el componente conocido como agricultores del Neolítico del Levante. Este componente intrigante corresponde en gran medida a dos grupos genéticos antiguos, los natufianos, que contribuyeron con aproximadamente el 33%, y los agricultores del Neolítico de Anatolia, que representaron aproximadamente el 35%. Estos dos grupos formaron el Levante, farma neolítica que es la base de la ascendencia de los pueblos semíticos, al menos en su fracción predominante. Ahora, hablando de algunos grupos judíos muy conocidos, no detallé un grupo específico, los judíos spódicos. Este grupo es uno de los más famosos, especialmente en América Latina. Muchos judíos espódicos migraron a países como Brasil, México, Argentina, Venezuela y Colombia, tanto durante el período colonial como en oleadas de migración más recientes. Además, la inmigración safárica a Estados Unidos también se produjo en varias etapas, con una presencia significativa en ciudades como Nueva York y Miami, principalmente de personas provenientes de América Latina y Medio Oriente. Analicemos algo de información sobre el ADN de los judíos esfardíes, comenzando con los porcentajes genéticos del ADN antiguo israelí y enfocándonos inicialmente en el linaje paterno. Es por eso que el ADN, para que todos puedan comprender mejor la genética paterna en este grupo, un estudio particularmente relevante fue realizado por el genetista Harry Ostra de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, NYU Ostra, y su equipo llevaron a cabo varias investigaciones para mapear el ADN de varias poblaciones judías, incluidos los judíos espódicos y ashkenazis. Su investigación ayudó a confirmar que los judíos sáficos comparten una herencia genética común con otras poblaciones judías que se remonta al Medio Oriente. Los investigadores encontraron que los judíos que vivían en Marruecos y Argelia mostraban más mezcla europea en su genética que los judíos que vivían en Túnez y Libia. Esto probablemente se debe a un mayor número de judíos sefardíes expulsados de la península ibérica después de 1492. Se establecieron en estas dos regiones anteriores. Sin embargo, todas las comunidades judías espódicas del norte de África exhibieron un alto grado de endogamia. Un estudio realizado por Ins Nogaro y otros en julio de 2009 sobre los judíos del noreste de Portugal, en la región de Trans-Ozon, reveló que los linajes paternos estaban formados por linajes típicos europeos, que son de origen europeo, y linajes más característicos de Medio Oriente que de Europa. A pesar de una porción considerable de herencia europea a través de la línea paterna, los judíos safáricos exhibieron un predominio del 60% de genética proveniente del Medio Oriente. Esto significa que los judíos paternalmente esfardíes están más estrechamente relacionados con otras poblaciones judías que con los individuos portugueses no judíos con respecto a la ADN mitocondrial, mtDNA, de judíos esfardíes. El análisis de estas poblaciones, especialmente de Marruecos, Túnez, Libia, así como Portugal y la península ibérica en su conjunto, fue objeto de un estudio más profundo en 2008. Este estudio reveló muchas similitudes genéticas entre los judíos ashkenazi y esfardíes. En cuanto al ADN mitocondrial de origen europeo, algunos porcentajes genéticos propuestos incluyen un 27% de contribución europea entre los judíos marroquíes, un 43% entre los judíos tunecinos y un 30% entre los judíos libios.
Además, se ha analizado que ADN mitocondrial de los judíos libios puede estar relacionado con una mujer, que llevan el linaje. Ahora hablamos de datos genéticos del antiguo ADN israelí. Los judíos espódicos exhiben ADN israelí en su genoma, lo cual es bastante similar a lo que se observa en sus hermanos judíos ashkenazis, que también tienen niveles similares. La herencia europea ibérica representa el 57% del ADN de los judíos esfardíes, acercándose a la composición genética de sus hermanos ashkenazis. Por otro lado, al abordar a los judíos de Etiopía, conocidos como Beta Israel, o simplemente judíos negros, es interesante señalar que varios estudios genéticos se han realizado en esta población, desde una perspectiva genética. A pesar de sus afirmaciones de descendencia directa de los antiguos israelitas, es importante analizar su ADN a través de investigaciones científicas que buscan confirmar si realmente poseen ascendencia judía antigua, especialmente de la tribu de Dan, como algunos afirman. Comience primero con linajes uniparentales. Las pruebas genealógicas de ADN permiten la investigación de la ascendencia paterna y materna según estudios realizados en 2002. El grupo A es el linaje paterno más común entre los judíos etíopes, llevado por aproximadamente de los Beta de Israel. Este clado está asociado principalmente con nelopoblaciones de habla sahariana y también con pueblos Kisen. Sin embargo, las ramas llevadas por judíos etíopes son en su mayoría de la variedad que se formó hace milenios en las tierras altas de Etiopía. Además, alrededor del 18% de los judíos etíopes tienen linajes del grupo en Etiopía. La mayoría de estos linajes, que ha sido identificado en ADN antiguo aislado de un fósil etíope de aproximadamente 4.500 años de antigüedad. Estos haplotipos son frecuentes en el suroeste y Etiopía, especialmente entre las poblaciones de habla amótica. El resto de Israel Beta pertenece principalmente a haplotipos relacionados con el grupo haplo, que comúnmente se asocian con poblaciones de habla cushita en el noreste de África. Análisis más detallados indican que el grupo transportado por judíos etíopes se origina principalmente en el Cuerno de África, en lugar de un origen lentino en el Medio Oriente. Un estudio de ADN mitocondrial realizado en 2011. El haplotipo fue compartido entre las poblaciones árabe, judía y etíope, lo que sugiere un flujo genético muy limitado entre estas poblaciones y la posibilidad de historias de ascendencia materna distintas. El perfil ancestral materno de Israel Beta es similar al de las poblaciones de las tierras altas de Etiopía con respecto a la ascendencia autosómica. El ADN autosómico de los judíos etíopes fueron analizados en un estudio exhaustivo realizado en 2009 que investigó las afiliaciones genéticas de varias poblaciones africanas según un análisis de agrupamiento. Israel Beta generalmente se agrupa con otras poblaciones de habla cushita de Etiopía. Israel Beta tiene una mayor proximidad genética a las poblaciones del Cuerno de África que para cualquier otra población judía, incluidos los judíos yemenitas. Según un estudio de 2020, el ADN de los judíos etíopes es principalmente de origen de África Oriental y no semítico, pero alrededor del 20% de su composición genética tiene orígenes semíticos del Medio Oriente que muestran similitudes con los judíos modernos y las poblaciones árabes, a pesar de que la presencia de ADN judío es bastante limitada entre los judíos etíopes. Todavía se detecta en niveles de 365 aproximadamente, mezclado con ADN árabe,
como lo revelan los estudios, por lo que el total asciende a aproximadamente el ADN semítico proveniente tanto de árabes como de judíos en comparación. Si te ha gustado nuestro video, no olvides suscribirte y darle like a nuestro contenido. Hasta pronto